Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco José Rojas Carvajal. Continuando con los foros chat que ofrece la línea de investigación institucional, geopolítica y estudios internacionales en su cultura de paz, quiero agradecer al doctor Benny Márquez y a la doctora Noelia Alfonso por ofrecerme la oportunidad de compartir con un selecto grupo de colegas, alumnos y conocedores de esta hermosa materia que es la cultura de paz. Mi tema va referido específicamente al nuevo rostro de la guerra, esa guerra que llamamos híbrida. Pero me ha surgido una interrogante. ¿Es esta nueva guerra un desafío contemporáneo para el derecho internacional público? Bueno, daremos respuesta a la misma comenzando por conocer el Estado. Si es bien conocido, ¿verdad? Los instrumentos de poder de una nación son el diplomático, el militar, el económico, el social y por supuesto el de la información, que son el resultado de la suma de todas las potencialidades del Estado y de la sociedad. Por otra parte, la influencia de una nación depende de su capacidad para emplear de forma integrada todos esos instrumentos de poder. Ahora bien, deseo comenzar la disertación con una frase de Sun Tzu, un general, estratega militar y filósofo de la antigua China, el cual en su libro El arte de la guerra escribió en el siglo VI a.C. y nos enseñó que la guerra siempre es negativa desde todo punto de vista, incluso para el vencedor, que lo ideal es vencer sin llegar a luchar, porque tiene mucha relación con el tema que hoy vamos a tratar. Por eso nombro a Sun Tzu. Manifiesta este escritor que se utiliza generalmente fuerzas directas para iniciar las batallas y las fuerzas indirectas para lograr que éstas se decidan a su favor. Los recursos de quienes son hábiles en la utilización de las fuerzas indirectas son tan infinitos como los de los cielos o los de la tierra, y tan inagotables como el curso de los grandes ríos. Analizando esta frase, no se nos haría difícil aplicar su contenido a la situación que vamos a estudiar hoy. Las fuerzas directas se entienden claramente que son las militares, es decir, constituye uno de los 5 instrumentos que se refieren al poder de un Estado-nación. Las fuerzas indirectas, por su parte, se refieren a los 4 instrumentos de poder restantes antes señalados. Ahora bien, como es de conocimiento general, cada tiempo tiene su forma particular de guerra. Quienes deseen entender la guerra tienen que dirigir su mirada atenta a los rasgos de la época en que la viven. La guerra no es una realidad estática, sino que depende de los tiempos y las sociedades que la padecen. La guerra definitivamente es un negocio, siempre lo ha sido. Es posiblemente el más antiguo. Indudablemente, también es muy rentable y seguramente el más vicioso. Es el único con alcance internacional. Es el único que las ganancias se cuentan en dólares y las pérdidas, lamentablemente, en vidas. En el mundo actual, la guerra ha dejado de ser lo que era antes, o lo que nosotros conocimos como guerra. Lejos de los frentes definidos, los uniformes, las trincheras y las declaraciones oficiales, hoy nos enfrentamos a un tipo de conflicto mucho más difuso, complejos y en muchos sentidos inquietantes. Las guerras híbridas son guerras sin rostros, un concepto que aún se mantiene en constante expansión. El uso de este término se remonta a la década de los 90.
En un libro escrito por Thomas McCarthy titulado La Guerra Híbrida, él por primera vez habla de la confrontación indonesa en la contrainsurgencia británica de la era postimperial y hace uso de este concepto. Sin embargo, originalmente fue definido en el año 2002 para advertir de las tácticas empleadas por la insurgencia chechena contra el ejército ruso durante la primera guerra de Chechenia en el 94 y 96. Y de manera oficial este término ha sido utilizado o se desarrolló en la Estrategia Nacional de Defensa estadounidense del año 2005, donde se explicó la combinación de dos o más amenazas de tipo tradicional, irregular, catastrófico o dispositivo. Y no se dotó de contenido teórico sino hasta el año 2007, a través de un artículo denominado La Guerra del Futuro, el nacimiento del conflicto híbrido, escrito por el general James Mattis y el teniente coronel retirado de la Armada o la Marina, Frank Hoffman, quien es su principal exponente. Este concepto de guerra híbrida busca fusionar la letalidad del conflicto estatal con el fervor salvaje y fanático de la guerra irregular. El término híbrido captura tanto a su organización como a los medios que se utilizan. Cuando la guerra de verano de 2006 entre Israel y Hezbollah pareció tener este concepto su primera gran manifestación práctica. El mismo quedó consagrado en la cumbre de la OTAN de septiembre de 2014, realizada en Gales, donde ellos reconocen que se trata de un paquete coherente y completo de medidas necesarias para responder a los cambios en el entorno de seguridad en las fronteras de la OTAN. De este modo, la guerra híbrida se ha visto continuamente sometida a un estiramiento conceptual, por lo que hoy en día parece para algunos un concepto bastante vago y ambiguo. Sin embargo, una investigación minuciosa revela que hay 5 interpretaciones principales del concepto. Lo utilizan como empleo de la fusión estratégica y sinérgica de armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismos y actividades criminales en el mismo espacio de la batalla. Otros lo utilizan como el uso combinado de fuerzas regulares e irregulares bajo una dirección unificada. Algunos lo utilizan como el uso de varios medios militares y no militares para amenazar a un enemigo. Y unos últimos como una forma de lograr objetivos políticos mediante el uso de actividades subversivas no violentas. Como hemos podido observar en los diferentes conceptos, este enfoque de la guerra va ganando prominencia en la era de la globalización. Son ejemplos representativos de estos casos como el de los Balcanes, Chechenia, Afganistán, Irak, Líbano, Siria o el Estado Islámico, todos impulsados por la interconexión digital y las cambiantes dinámicas geopolíticas. Este fenómeno, que mezcla componentes tradicionales con tácticas no convencionales, agrega al oponente a través de la tecnología, la ciberseguridad, la propaganda, el uso de los fake news, la desinformación, los ataques económicos o el uso instrumental de la migración forzada, así como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado para lograr objetivos políticos. Todo esto ha puesto a prueba los cimientos del derecho internacional público. ¿En qué sentido? Bueno, a medida que las naciones se enfrentan a amenazas cada vez más complejas, la comprensión de la guerra híbrida se hace esencial
para las estrategias de seguridad y defensa. Definitivamente, la guerra del siglo XXI ha cambiado. Y a continuación narraré algunos ejemplos. En el caso de las Américas, se utiliza en forma de agresión constante hacia las democracias. Estas han sido atacadas bajo constantes medios y procedimientos como son el narcotráfico, la migración forzada, a través de grupos criminales, agitación pública o calentar las calles, los golpes de Estado, el terrorismo, la penetración electoral, asesinatos de reputaciones, noticias falsas, magnicidios y asesinatos. Operados siempre por grupos delictivos organizados. En el caso de Israel Hezbollah, en el año 2006, ocurrió en lo que muchos estudiosos han considerado el lugar más volátil y peligroso sobre el planeta, el Levante, entendiéndose como tal la antigua Palestina, que abarcaría los actuales territorios de Siria, Líbano, Israel, Gaza y Cisjordania. Fue sin duda alguna el primer ejemplo de la victoria moral no estatal sobre el ejército de una nación soberana. La ofensiva del autodenominado Estado Islámico sobre el norte y centro de la República de Irak fue otro gran ejemplo. El caso actual de la Rusia-Ucrania, la cual se desenvuelve desde el año 2005, cuando el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, declaró que la desaparición de la Unión Soviética había sido el mayor desastre geopolítico del siglo XX. A partir de entonces, los ciberataques de la Federación Rusa a países otrora miembros de la Unión Soviética, como el caso de Estonia, agilizaron conflictos entre la Rusia y Georgia por el territorio de Osetia del sur y la injerencia rusa que todos conocemos en Ucrania, que comenzó desde el 2014. Poco después, en el este de Ucrania, matones armados y fuerzas rusas tomaron enclaves en Donbass, donde se encuentran las regiones separatistas, cuyo reconocimiento de Putin llevó a las tropas rusas a invadir a sus vecinos. Estos eventos y otras acciones en las sombras atribuidas a Rusia desde entonces han sido etiquetados como forma de guerras híbridas. Otro ejemplo sería el de Irak y Siria, en el año 2014, cuando los militantes del autoproclamado Estado Islámico, también conocido como ISIS o ISIL, y anteriormente como Al-Qaeda, en el estado de Irak, capturaron casi sin encontrar oposición la ciudad de Mosul, segunda urbe de la antigua Babilonia. Este grupo empleó tácticas convencionales y guerrillas, además de aprovechar el ciberespacio para reclutar y difundir propaganda. Finalmente, los conflictos entre Siria y Libia también han operado de manera sombría. Pero lo que más me ha impactado en lo personal ha sido la más reciente operación denominada como un león joven, caracterizada por ser una guerra preventiva, asimétrica y multidimensional, basada por supuesto en la inteligencia y la sorpresa. Esta operación ejecutada por Israel no fue un ataque selectivo más, es una concepción de cómo gestionar una campaña militar integrando todos los componentes del combate contemporáneo: inteligencia humana, ciberataques, guerras electrónicas, drones, operaciones especiales, bombardeos aéreos y, por supuesto, la guerra psicológica. Fue una guerra que comenzó antes del primer bombardeo. Israel atacó
antes incluso de que Irán entendiera que ya estaban en guerra. Se neutralizaron radares, se interrumpieron comunicaciones, se cortaron cadenas de mando, pero la sorpresa fue total, no a pesar de la magnitud del ataque, sino gracias a ella. Desde Tel Aviv se logró manipular la agenda del mando iraní para que varios de sus altos mandos y algunos científicos nucleares se reunieran en el mismo búnker. Y allí fueron eliminados. No fue un asesinato simbólico, fue una decapitación estratégica. Y esta figura, por su condición, indudablemente, que no tienen un inmediato reemplazo. Su eliminación paralizó la capacidad de respuesta del Estado iraní. En este caso vemos cómo la inteligencia fue utilizada como arma de decapitación. Los ataques informáticos pueden paralizar servicios esenciales, vulnerar la soberanía de un país o generar caos sin dispersar una sola bala. Lo preocupante es que estas agresiones rara vez son reconocidas como actos de guerra en sentido jurídico. Entonces ahí yo me pregunto, ¿dónde queda el derecho internacional? ¿Cómo puede intervenir el derecho internacional público en estos casos? Finalmente, nos referiremos a una tipología de conflicto o guerra de uso reciente. Y no es otro que la propaganda manipulada, falsa, y la guerra de la desinformación por parte de organizaciones vinculadas a ideologías excluyentes o de la denominada derecha alternativa. En realidad, organizaciones xenófonas y violentas que buscan la supremacía blanca, quienes vierten sus discursos en la red junto a informaciones falsas para que desde el año 2015 en adelante ha creado un clima de hostilidad hacia los refugiados llegados a Europa y Occidente. Aquí precisamente es donde el derecho internacional público enfrenta uno de sus mayores desafíos: adaptarse a esta forma de conflicto que no se ajustan a las categorías del siglo XX cuando fueron escritas. Las guerras híbridas no solo desafían nuestra seguridad o nuestra tecnología, desafían sobre todo nuestras categorías jurídicas y nuestros principios de justicia. En teoría, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza entre Estados, salvo en caso de legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad. En un mundo donde casi todo puede ser ejecutado en forma remota y anónima, demostrar que un Estado está detrás de un ataque híbrido puede ser prácticamente imposible. Esto mina la capacidad de la comunidad internacional para exigir responsabilidades o aplicar medidas de represalia legítima. Ahora me pregunto, ¿puede un ataque cibernético ser considerado un uso de la fuerza? Y si no hay pruebas claras de que lo ha perpetrado un Estado. En el modelo tradicional del derecho internacional, el Estado es el protagonista absoluto. Es el único sujeto con personalidad jurídica plena, el único autorizado a usar la fuerza, a declarar la guerra o a firmar tratados. Pero en el escenario actual, esto ha cambiado definitivamente. El derecho internacional humanitario, que regula los conflictos armados, funciona bien cuando los parámetros son claros. Hay estados enfrentados o un estado contra un grupo armado organizado. Pero en los conflictos híbridos, esa claridad desaparece. Los actores pueden actuar en la sombra, negando su participación oficial y utilizando mercenarios o coordinando acciones a través de redes digitales. El principio básico de calificación del conflicto se vuelve casi irrelevante, o al menos muy difícil de determinar. Las guerras híbridas o ciberagresiones, como también se le conoce, pueden resultar en violaciones a las prohibiciones de agresión y de no injerencia, así como la obligación de discriminar entre civil y combatiente en el derecho de conflicto armado, conocido como jus in bello.
Como una especie de guerra híbrida también se encuentra el abuso del derecho, llamado recientemente lawfare o guerra jurídica, que es el uso del derecho con fines militares para quitar de en medio a adversarios políticos. En este sentido es necesario determinar si las guerras híbridas y sus especies, como el lawfare y los ciberataques, están prohibidos por el derecho internacional, toda vez que es difícil su imputación a sujetos de derecho internacional. No es gratuito que se considere que el beneficio estratégico de la guerra híbrida es ocultar la participación del Estado agresor. Por ejemplo, un ciberataque puede dejar sin electricidad a un país, perjudicar el transporte público, etc. En consecuencia, un ciberataque debe considerarse como un arma y un acto de agresión. El problema es poder identificar al responsable de la utilización de estas armas, ya que una de sus características es su opacidad o no identidad, lo que convierte en un arma propicia para eludir cualquier responsabilidad en el ámbito internacional. No obstante, la dificultad de responsabilizar a algún sujeto de derecho de un ciberataque no implica que no exista su prohibición. Se podría igualmente decir que la creación de Kosovo, la actual Serbia, se derivó de un acto ilegal. Es producto de esta guerra jurídica en el ámbito internacional, toda vez que se abusó del derecho internacional, legitimando post facto el uso legítimo de la fuerza y avalando la sucesión ilegal de Serbia. Si el lawfare es utilizado por un Estado contra otro para destruir líderes políticos, aunque no se utilicen medios de fuerza, es una violación al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Hasta la actualidad no existe un consenso entre los Estados sobre los ciberataques, y estos se encuadran en la regulación del derecho de la guerra, jus ad bellum, y en la guerra como el jus in bello, por lo que se puede decir que haya costumbre. Tampoco existe regulación convencional. Para analizar el fenómeno de la ciberguerra como figura análoga, debemos recurrir a la regulación de las armas nucleares, que es lo que más se aproxima. Si no se puede calificar adecuadamente un conflicto, es difícil aplicar las normas que protegen a las víctimas, limitan el uso de la fuerza o determinan responsabilidades. Los drones no diferencian entre objetos, personas u animales. Se crea una especie de zona gris legal donde los abusos pueden quedar impunes. Y desde la perspectiva del derecho internacional público, esto supone una grave erosión de su credibilidad y efectividad. Es necesario, por lo tanto, actualizar y ampliar el marco normativo, pero también aprovechar la riqueza interpretativa de los principios ya consolidados. El respeto por la dignidad, la prohibición del uso arbitrario de la fuerza o la obligación de proteger a los civiles no deben perder vigencia, solo porque los métodos hayan cambiado. Muchas gracias. Espero aclarar cualquier duda y quedo totalmente a vuestras órdenes.